La verdad que es un enorme gusto tener aquí a Marina Bermúdez. Ella viene aquí acompañada, es counselor, ¿no? Counselor, consultora psicológica. Yo no sé cómo decirlo porque tu hermana me reta. Si yo Counselor. Counselor, ahí está. Es counselor y tiene una particularidad, una sensibilidad muy particular por los adultos mayores. Ella tiene una página que ustedes pueden seguir, una cuenta en Instagram, que es Avanti Sempre Avanti. Ahí van a poder seguir a Marina. Cómo Marina va tratando de mostrarnos la realidad de nuestros adultos mayores. Los invito a que la puedan seguir. Y hoy vamos a seguir charlando con Marina. Arrancamos el mes pasado, empezamos a charlar con Marina un poco sobre la realidad de nuestros adultos mayores argentinos. Y pensábamos hoy traer aquí a la mesa, hablar un poquito sobre una realidad que podemos ver en gran parte los que por ahí cursamos en una universidad o en los estudios superiores, donde los adultos mayores empiezan a verse cada vez más, ¿no? Uno los puede ver en la clase, cursando carreras universitarias, algunos cursos que tienen que ver por ahí más con formación en general. Se incorporan también a muchas escuelas que ustedes por ahí conocen de educación superior. Y la realidad, y lo que nos queremos hoy preguntar es si la comunidad educativa, si desde la pedagogía, si desde el mercado laboral y desde el contexto, el espacio de integración que tienen que tener las universidades y la educación superior, se está pensando en este fenómeno que va en incremento, ¿no? Marina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Quiero decir que han dejado la vara muy alta a todos los invitados de hoy. O sea, yo escuchaba cómo hablaba el padre Juan Pablo y todo, y fue como wow. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pero no te me tires abajo, por favor. Yo digo que dejaron la vara muy alta. Marina, veníamos hablando un poco de este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Que viene dándose en las universidades, en distintas escuelas terciarias o de educación superior, donde el adulto mayor hoy decide ir a formarse. Y pensaba un poco cuáles podían ser los motivos, ¿no? Uh-huh. Pensando un poco en lo que íbamos a compartir hoy. Uno puede ser que es un lugar donde pueden quizás intercambiar un lazo social, pueden hablar con otros, muchos están solos y sienten que es un lugar donde pueden sociabilizar con el otro. Otros por ahí vienen a cumplir o a suplir algo que por ahí les quedó en el pasado, ¿no? Una carrera frustrada que por ahí no pudieron hacer porque tuvieron su familia, sus hijos y encuentran en la facultad esta revancha de poder terminar esa carrera o ese estudio superior. O simplemente la participación en una actividad recreativa, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál por ahí pensás que es el motor por el que hoy una gran cantidad de adultos mayores se vuelcan a estudiar y a seguir formándose? Bueno, antes quiero decir que es un conductor muy estudioso el que tenemos acá al lado porque ha retratado perfectamente algunos de los motivos, ¿no? Que como vos bien decías, llevan a un adulto mayor a estudiar. Y vos mencionabas perfectamente, ¿no? Esto de lo que yo más observaba, por ejemplo, de mis compañeros, porque yo he cursado una carrera que es una tecnicatura en nivel terciario, y se da mucho esto del compañero que uno tiene al lado, que son post 60 años, digamos, generalmente, o cercanos a esa edad. Y muchas veces lo que yo veía era, por sobre todas las cosas, como esas ganas de saber, esa curiosidad sobre el conocimiento, no es ambición, no es así, ganas y hambre del conocimiento y de seguir aprendiendo. Y como vos bien decías, esto de que yo me encontraba con realidades de que me contaban, ¿no? De que cuando capaz estaban en la edad de estudiar una carrera y demás, era una generación que quizás no se acostumbraba tanto a después el estudiar, o se dedicaron a las carreras que quizás uno, no sé, está en su familia y te dicen, y bueno, tírate más por esta carrera, y se encontraron haciendo carreras que no eran las que más les agradaban a ellos. Entonces estaban como haciendo realidad, yo escuchaba eso, ¿no? Como haciendo realidad su sueño de alguna manera, ¿no? Como cumpliendo ese sueño de estudiar algo que ellos de verdad tenían ganas de hacer. Y lo más gratificante y lo más lindo de verlos a ellos, por ejemplo, era la felicidad que de verdad se notaba que ellos le ponían y la voluntad que de verdad ellos le ponían a eso. Porque nos encontramos con que quizás, no sé, la motivación de quizás los que somos más jóvenes es, bueno, llegar a obviamente, saber y conocer sobre lo que uno está estudiando, pero tener ese título para poder ejercer y trabajar de eso para lo cual uno está estudiando. Y quizás uno se encuentra con adultos mayores que quizás ya están trabajando y su motivación es poder, esto que mencionaba recién, ¿no? Disfrutar el camino,
conocerse, generar nuevos vínculos con los demás. Ellos disfrutaban muchísimo de este recorrido, de esto de las relaciones intergeneracionales, ¿no? De vincularse con gente más joven. ¿Cuánto nosotros tenemos para aprender de ellos y ellos para aprender de nosotros? Entonces, era muy gratificante como ver su recorrido y que muchas veces su mayor motivación no era esa, de tener el título, sino de poner todo de sí para ese paso en la carrera, y tenés que ver, tenían buenas notas, mejores que capaz que muchos de nosotros, Claro. porque la voluntad, la responsabilidad, y que también cuentan quizás con más tiempo, porque algunos estaban capaz trabajando de acuerdo a su realidad, si no se habían podido jubilar y demás, pero el que ya estaba jubilado, vos hablabas con ellos y tenían ese tiempo como para poder también dedicarle más. Entonces era como otra realidad que les daba muchísimas ventajas para poder estar en una carrera, ¿no? Así que un poco es eso, como esas ganas de saber, de seguir conociendo, ese hambre del conocimiento. También ellos son muy conscientes de que el hecho de estudiar le ayuda a prevenir enfermedades como por ejemplo las del Alzheimer. Entonces el hecho de estar como en actividad, estudiando algo, a ellos les trae muchos beneficios, para su salud. Así que es algo como muy, muy gratificante y muy lindo, al menos desde mi experiencia, el compartir con ellos, y ojalá se dé muchísimo más y haya como políticas educativas y que los adultos mayores sean más el foco como de esas políticas educativas, para que haya contextos más facilitadores para ellos, se podría decir. A veces los números reflejan muchísimo, Marina. Sí, como que no. Y sin duda, en Argentina tenemos algunos números que fuimos intercambiando en la semana y que vamos a, ¿te parece, compartir Sí. en el aire? Sí. Bueno, en uno de los artículos que acá el querido Juan me pasó, se llamaba Sin edad para aprender. Uh-huh. Y decía que cerca del 30% de adultos mayores quieren estudiar, pero solo un tercio lo hace. Y yo pensaba, ¿no?, en qué será lo que en el medio hace que solo un tercio sea. Entonces, por eso también estaba esto de pensar como en políticas educativas que quizás faciliten un poco más que ellos se acerquen, o también la realidad de cada uno, que después, si querés, podemos mencionar esto, ¿no?, de los abuelos que quizás se dedican a cuidar a sus nietos. Entonces, ¿qué factores son los que capaz a veces impiden que ese adulto mayor se acerque a estar en una institución y a seguir aprendiendo? Entonces, bueno, de este 30%, solo un tercio lo hace. Y, de ese porcentaje, un 40% lo hizo generalmente en instituciones públicas. Y un 9,2% en algún curso, taller, que se suele ver mucho, ¿no?, estas organizaciones capaz en un barrio o en una fundación, porque yo creo que muchas veces el mismo adulto mayor o la sociedad como que lo encasilla en que no puede, ¿no?, en que ya está grande para estudiar. Claro. Por eso es que a mí me gustó mucho este artículo de Sin edad para aprender, porque de alguna manera como que derriba ese prejuicio que un poco hablábamos la vez pasada, ¿no? De en vez de construir los famosos muros que mencionabas la vez pasada, derribar esos prejuicios e incluirlos e integrarlos, ¿no? Entonces, justamente algo que también facilita esto de que los adultos mayores estén en instituciones universitarias es que se dé esa integración. ¿Por qué no pensar en adultos mayores en los centros de estudiantes? ¿Ustedes han visto alguna vez algún adulto mayor en un centro de estudiantes? No. Yo jamás. ¿Y por qué no? Si tienen una experiencia de vida enorme, ¿y cuánto podrían sumar? Pero es derribar también estereotipos que hay sobre la vejez, ¿no? Los vemos en el centro de jubilados, hay como estereotipos de dónde está una persona anciana o un adulto mayor, ¿no? Y se los sitúa en determinados lugares, pero en la facultad hasta ahora no. Tal cual, la vez pasada, no sé si se acuerdan que mencionabas, ¿no?, esta famosa imagen de el adulto mayor sentado en la plaza, en el banco. Habrá algunos que les gusta y está buenísimo, pero ¿por qué generalizar o decir el adulto mayor es sinónimo de eso? O el adulto mayor es sinónimo de, o la etapa del envejecimiento es sinónimo de enfermedad. ¿Por qué considerar que por cuestiones de salud, que lógicamente puede ser que sea más propensa la persona a tenerlas, porque va avanzando con los años, pero por qué eso va a ser un impedimento sí o sí para que se acerque y siga aprendiendo? No tiene por qué serlo. Entonces yo creo que está bueno en pensar esto de sin edad para aprender, ¿no? Y desde qué lugar estamos parados cada uno de nosotros, si estamos desde ese lugar de considerar que solo es para un rango de edad la oportunidad de aprender, o si es para todos. ¿Por qué no? Sin duda. Pensaba un poco en el lugar del docente, ¿no? Uh-huh. Docente universitario, de un curso. Perdón,
Docente universitario de un curso que hoy tiene como alumnos a adultos mayores que tienen una enorme experiencia, ¿no? Y que vienen a formarse, ¿no? Ujú. ¿Pensás que debería haber una formación por ahí complementaria para poder enfrentar esta población que hoy se les incorpora a la comunidad universitaria o superior? Bueno, no soy docente y tendría que capaz que estar como del lugar de ellos, pero yo creo que un poco me hace acordar lo que hablábamos la vez pasada con la capacitación de aquellos que trabajan en los geriátricos, por ejemplo. Ujú. Yo creo que es fundamental estar formados en lo que son, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A las actitudes. Porque yo, por ejemplo, recuerdo patente estar, bueno, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, éramos un montón de alumnos, había una sola persona que era mayor a 60 años, una sola entre, seríamos 50. Y la realidad es que todos los profesores, nada, te dicen de la clase, bueno, tienen que entrar a tal lugar, el campus, y yo, claro, mi ojo capaba más como para el adulto mayor o para esa edad, y yo lo miraba a esa persona que, claro, anotaba y después le preguntaba al de al lado. Y es como tratar de tener la intención de contemplar que puede existir ese alumnado. Yo lo que observé, al menos en ese paso y en esa clase puntual, era que no estaba contemplado, no se reparaba en que había alguien que quizás podía no estar entendiendo, ¿no? Quizás entiendo, ¿no? En ese ámbito en donde la mayoría era más joven y podía llegar a entenderlo, quizás para el docente le significaba una pérdida de tiempo, pero yo digo, ¿hasta qué punto es una pérdida de tiempo, no? El hacer sentir cómodos a todos, o al menos decir si alguien necesita que yo después me acerque o le diga cómo. No sé, son pequeños como gestos o actitudes que creo que en el día a día se pierden y que hacen que quizás ese adulto mayor vaya a 2 clases, no se sienta cómodo y desista y deje de ir. Entonces, como, nada, yo creo que más que formarnos, que obviamente existen habilidades, yo creo conocimientos que son importantes, pero es, no sé, la calidad humana, es como decía antes el padre Juan Pablo, ¿no? Esto del encuentro persona a persona, no se reemplaza con nada, y en esa clase es importante hacer sentir cómodo a todos los alumnos, y yo creo que eso, nada, te lo da la calidad humana o la intención que tenés con ese alumno más que cualquier otra cosa. Vos recién hablabas de esta calidad humana, de ponerse un poco en el lugar del otro. Y en esto que veníamos comentando, veníamos hablando de percepciones, ¿no? Que uno puede tener sobre el adulto mayor, sobre los distintos estereotipos o imágenes que tenemos. Y vos le estuviste preguntando en sí, en primera persona, qué significa para los adultos mayores el aprender en esa edad. Como para tener también en primera persona qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos piensan, y de alguna manera también tener la voz de ellos acá en el programa. ¿Nos contás un poquitito qué es lo que ellos te fueron diciendo? Sí, bueno, les cuento, yo a uno de los geriátricos a los que voy, se pusieron recontentos cuando les dije que venía un programa, todo, y no saben la cara de felicidad cuando les dije que me interesaba que su voz sea escuchada y tener como su testimonio. Entonces, nada, eso para resaltar en nuestro día a día como de por qué no hacerle sentir a los que nos rodean un poco que son importantes. Y una de las cosas que decían era que es importante a toda edad tener las ganas, que fue algo que fue saliendo ahora en lo que estábamos hablando, las ganas de aprender. Y que eso les da felicidad, que era algo que yo me sentí como muy identificada, que veía de mis compañeros cuando estaba en la cursada. Es lindo tener el deseo de seguir para adelante y de luchar aunque cueste, ¿no? Palabras de ellos mismos que uno dice, bueno, quizás no son tan activos en cuanto al envejecimiento, y cómo ellos resaltan la importancia del seguir aprendiendo. La actividad me mantiene ocupado. Es importante cuando uno deja de trabajar, planificar qué va a hacer después, ¿no? El hecho de combinar sí, si bien la sociedad puede ser que muchas veces ponga estos muros y demás, pero también como un tip para quizás el que nos esté escuchando, si bien cada uno elige de qué manera administrar o llevar a cabo su vida una vez que se jubila, pero tenerlo como en cuenta esto de planificar un poco y de repensarse, ¿no? En qué hacer después, como la importancia de seguir activos de alguna manera. Y también me decían mucho la importancia que a ellos les resultó este intercambio generacional del que hablábamos antes, ¿no? De lo bien que les hizo estar en contacto con otros jóvenes. Y esta frase que a mí me dio mucha ternura. Para mí la vejez es una mano amiga
que me ha permitido hacer cosas que antes no me animaba. No como ellos vieron en la vejez la oportunidad de hacer aquello que nunca habían hecho. En vez de considerar a la vejez como aquella etapa final o que ya no hay nada para hacer, ellos lo vieron como una oportunidad de hacer de verdad lo que querían. Vos recién hablabas de los factores que impedían que un adulto pueda estudiar. Uh-huh. Algunos de ellos ya los fuiste nombrando, pero seguramente hay un par más ahí que están dando vuelta, por lo que vi. Antes mencionábamos esto que me interesaba como nombrarlo. Esto de qué cosas dejaron, que también es un artículo, y decía qué cosas dejaron de lado los abuelos para ayudar a sus hijos en la crianza de sus nietos. Y acá me parecía como bueno hacer una distinción, ¿no? De que, por un lado, y yo estoy re a favor de lo que favorece el vínculo de los abuelos con los nietos, de cuánto uno aprende y de a quién no le ha pasado, ¿no? De después tener como en la memoria esa huella que dejan los abuelos en cada uno de nosotros, más allá de la experiencia de cada uno, pero generalmente es como que uno ve eso. Y como hacer esa distinción, ¿no? De cuándo ese cuidado pasa a ser una sobrecarga y de alguna manera se desdibujan los roles. Entonces, ¿cuándo es elegido ese cuidado hacia los nietos y cuándo es ya como pasa a ser como una obligación? Algo impuesto, ¿no? Como que algo pasa impuesto. Muchísimo. Exactamente. Suele ocurrir que muchas veces el hecho de cuidar a los nietos puede generar que se sientan útiles y que tienen algo para seguir dando al otro, pero no hay que dejar de pensar que muchas veces en ese cuidado son tareas que pueden ser exigidas para ellos. Entonces, tratar de, como entorno y como familiares, de estar atentos a cuánto esa persona puede hacer o no, estar atentos, prestarle atención, ¿no? Y no considerar que por el hecho de que ya se jubiló y demás, tiene que estar relegado a los deseos de otros y permitir que la persona siga teniendo la libertad de manejar su vida, ¿no? Porque se resalta tanto que todos tienen el derecho de elegir lo que quieren hacer y demás, y por qué no el adulto mayor, porque él tiene que ser la excepción de hacer lo que otros quieran y no lo que él quiera. Y en esto entra el tema de estudiar y demás, y de seguir activos en su vida y partícipes activos de la vida y no relegados. Y bueno, ese es justamente uno de los factores, ¿no? El hecho de, como mencionábamos antes, el hecho de autoconsiderarse, de tener una baja autoestima por ser considerado que ya no puede o no tiene las capacidades. Y el hecho de estudiar es probarse a sí mismos que sí se puede y probar a los demás que también se puede. Pensaba, Marina, cuando uno se inicia en una carrera terciaria o universitaria, uno por ahí tiende a pensar en esto de que, por ejemplo, si entro joven, si entro a los 18, 19, 20 años, cuando me reciba voy a tener 23, 24, 25. En el caso de los adultos mayores, es como que ya arrancan con un problema, si se puede decir, porque ya son grandes para la sociedad de entrada. ¿Tenés conocimiento si existe este pensamiento en la parte de los adultos mayores? Por ejemplo, si entro con tanto, me voy con tantos años. O porque a veces puede pasar que los derriba, que les impide poder iniciar la carrera por este pensamiento. Bueno, a mí me pasaba que algunas compañeras mías me decían que era un pensamiento que ellos tenían antes, de decir, ay no, pero van a ser capaz otros más jóvenes y no me voy a sentir cómoda. Y la realidad es que después es el permitirse mutuamente brindarse a ese encuentro. Te das cuenta que en el día a día, en el vínculo y en lo demás, no existen diferencias. Lógicamente hay una diferencia de edad, pero todos somos personas y no hay ningún inconveniente en el tema de relacionarse y demás en esa cursada. ¿Y cómo era lo que me habías preguntado? No, el tema es si existe ese pensamiento de, bueno, entro con tantos años, cuando termine voy a tener tantos años. Bueno, y yo justamente este tema lo hablaba con una profesora mía, que ahí fue cuando ella me decía esto, de que justamente el hecho de no tener la presión de quizás decir, bueno, termino esto y es para trabajar de esto, termina siendo una ventaja para tomarse la carrera muchas veces de otra manera y ponerle como, no sé, como una cuota personal que de verdad hacía que yo veía a mis compañeros que a veces lo disfrutaban como muchísimo más, porque uno estaba con la presión de, bueno, salía y el trabajo y qué sé yo, y ellos capaz, el que no estaba trabajando no tenía esa presión y no era un pensamiento que a ellos les impidiera después los perseguía a ellos en toda la cursa. Era más como un miedo previo a entrar, pero después te dabas cuenta que se derribaba ese pensamiento y que todo fluía perfectamente. Marina, para la gente que te quiere seguir, ¿dónde te encuentra?
Bueno, como vos bien dijiste, en el Instagram avanti-sempre-avanti. Así que nada, los invito a seguirme ahí por las redes. Buen fin de semana. ¿Y cuándo volvés? ¿En 15 Cuando días vos me volvés? digas. ¿Volvés en 15 días? ¿Te comprometemos? Después lo charlamos. Después lo charlamos.